de la primer día inauguración. de la Ujú. inauguración, pero igual Listo. ya estamos al aire. Así es, ya estamos al aire y les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a una transmisión de 100 horas de activismo, una dinámica en la que invitamos a especialistas, académicas, académicos, activistas, instituciones a visionar una película de nuestra selección oficial y platicarnos a partir de ella, ¿no? Compartirnos su expertise, su experiencia y podernos acercar mucho más a estas temáticas de género y derechos humanos a través justamente de su conocimiento. Y pues hoy tenemos a Noemí Silva que nos acompaña y nos va a platicar de la película El murmullo del viento, de nuestra categoría de disonancias que tenemos en Filming Latino. Ayer abrimos la categoría, hoy cierra a la medianoche, ya saben, 23:59, así que aprovechen para ver el contenido todavía si no lo han visto. Y bueno, en El murmullo del viento es un documental de producción México-Bolivia, dirigido por Nina Guara Carrasco, que al rato va a estar también en la transmisión de Q&As a las 8 para que no se la pierdan. Le puedan preguntar también a ella lo que gusten de este documental que realizó en el 2018 y dura 61 minutos. Todavía tienen mucha chance de verlo si no lo han visto. Y la sinopsis de En el murmullo del viento dice: las fantásticas historias sobre la música y los rituales en el norte de Potosí, en Bolivia, son una excusa perfecta para regresar al lugar idílico de la infancia, donde la directora se enfrenta a la dificultad del paso del tiempo y del desgarramiento. Entonces, este documental que está muy interesante nos lo va a platicar Noemí Silva Ruiz, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y cuenta con una maestría en arte cinematográfico por parte del Centro de Cultura Casalam. Desde su estancia en la universidad realizó varios ensayos dedicados a la equidad y la perspectiva de género y recientemente se presentó en el primer Congreso de Comunicación en la UMAR con el ensayo La representación de la mujer en el cine contemporáneo. Colabora en Tomatazos y es podcastera en el diario de una feminista. Pues bienvenida, Noemí, muchas gracias por participar con nosotras acá en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género y que quieras platicarnos de este documental. Ya saben, quienes están viendo esta transmisión pueden hacer sus preguntas aquí en los comentarios y Noemí con todo gusto nos va a responder todo. Adelante, Noemí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jen. Primero, pues estoy muy honrada de estar aquí con ustedes, de ser parte de este festival que me parece, o este festival, esta muestra que me parece tan oportuno y tan necesaria, porque creo firmemente que el cine es una manera de llegar a más gente, que es un arte necesario y que no solo sirve para entretener, sino como una forma de expresarnos y de hacer un cambio en nuestra sociedad. Justamente como lo comentaba Jen, vamos a hablar del documental En el murmullo del viento, un documental que es de la directora Nina Guara Carrasco y que nos lleva a través de estos pueblos en Bolivia que tienen ciertas tradiciones muy peculiares y que van como muy de la mano con la música. Lo comentábamos con Jen antes de que iniciara la transmisión. Considero que los documentales siempre tienen como, pues, esta visión del realizador. Siempre va a ser una perspectiva de quien lo esté grabando, editando, de quien esté detrás de bambalinas de un documental. Pero con en el murmullo del viento, lo que me parece muy especial y muy mágico es que es completamente personal de la directora, es un viaje que ella realiza a su lugar de infancia y a reconectar con lo que su padre fue en algún momento y de dónde vienen como sus raíces, cómo es que sus papás se conocieron y cuando llega ella a estos pueblos y se encuentra con estas tradiciones, ella se siente extranjera y ajena a lo que está pasando. Y igual que nosotros, porque nosotros tampoco creo que tenemos como tanto esa cosquillita de conocer esos pueblillos que están olvidados casi, casi por la sociedad, por el gobierno, por el sistema. Y ella nos da esa oportunidad de conocer un poco más bajo su mirada. Y bueno, una vez que les hablé un poco del documental, de qué va y de cómo la directora nos inmersa en este viaje, también me gustaría hablar de que hay algo muy padre de las películas, que es cuando los títulos tienen sentido. Esta se llama En el murmullo del viento
y justamente tiene un narrador silencioso que es la directora, ya que nos va poniendo como subtítulos y nos va narrando y nos va guiando, pero son esos, son solo los subtítulos. No hay una voz, hay más bien los sonidos del viento, son lo que se escucha cuando están estas letras, estos diálogos silenciosos que les estoy mencionando. Eso me parece muy inteligente, muy capcioso y hace que tú como espectador te inmersas en él porque es tu voz la que estás escuchando. Cuando leemos y pues leemos como en silencio, en voz baja, porque estamos viendo una película, es normal que lo que escuchemos sea nuestra propia voz, entonces sea como si nosotros fuéramos los propios narradores de este documental. Insisto, o sea, es increíble que además es eso, es un documental, es como sobre la marcha y se siente como tú eres parte de él, como eres parte de la historia. Lo siguiente es que es un tema muy personal porque como les menciono, la directora tiene este viaje personal hacia su lugar de infancia, pero hace que un tema personal se vuelva un tema universal en el que todos podemos entrar. Y es que gracias a la fotografía, al desarrollo del guión y a cómo fueron construyendo la historia, se siente como un documental muy en círculo, entra y cierra perfectamente. De aquí nos podemos también como guiar hacia la parte en la que esta parte de narradora que ella escribe y que es como una carta hacia su padre, por así decirlo, nos menciona en una de las líneas, siempre desafiaste a todos, los contrapones con sus ideas, sean tus amigos o no, se enfadan contigo, y a pesar de todo ello, y yo sin saberlo, te admiraba. Esto es algo como que ella le dice a su papá a través de los murmullos del viento y de estos diálogos, y me parece muy oportuno porque siempre que hay activismo, siempre que hay alguien tratando de desafiar pues lo impuesto por el sistema, es un camino muy solitario y justo también lo comentábamos con Jen, no hay mucha gente que le encante desafiar al sistema y que le encante checar todos estos problemas sociales que tenemos. Y cuando alguien lo hace y cuando alguien te enfrenta con tus privilegios y con lo que quizá podría ser diferente, pues esa persona tiende a ser muy solitaria porque no hay tantas personas que lo sigan. Y ella además dice como, y yo sin saberlo te admiraba, porque siempre estos caminos que se toman van a ser de admirarse y aunque no lo sepamos, a lo mejor estas personas que intentan hacer un cambio siempre van a impactar en nosotros y en nuestra historia de una manera u otra. Entonces a mí me parece como muy rescatable eso. Durante el documental nos cuentan que su papá y su mamá en estos pueblillos que están como en la Sierra Potosí, igual ellos lo dicen como olvidados por el sistema, pues no tienen acceso a información, no tienen una voz. Y su papá se convierte en esa voz y tenía un poder de convencimiento muy grande e inclusive ponen una estación de radio y me parece ahí muy oportuno mencionar cómo los medios de comunicación necesitan ser esa conexión entre un pueblo y el sistema y la información, vaya, porque muchas veces hay gente que no se entera de cosas, de sus derechos, de lo que necesitan, y es muy importante que los medios de comunicación entiendan el papel que tienen dentro de la sociedad y sobre todo para con estas personas, esta gente, estos pueblos que están tan olvidados y tan rezagados y que no tienen manera de acceder a ello. Además, eso, ella igual, la directora menciona en el documental, que es un acto político. Ellos hacían política sin darse cuenta o a lo mejor con todo sí dándose cuenta, pero desde una manera no tan militante, por así decirlo, y más hacia con el pueblo. Y tiene un plano en esta parte que me parece igual muy oportuno, porque como ustedes sabrán, en las cabinas de radio siempre hay un letrerillo que brilla y que dice que están al aire y que hay que guardar silencio. La directora enfoca justamente ese letrero en el que dice silencio y es cuando hace la referencia a los medios de comunicación que necesitan formar ese puente entre las personas que no tienen voz para conectarla con el sistema, con los gobiernos
y demás. Ahí es donde justamente mencionan que se hace política con estos pequeños grandes actos. Y una vez eso también, justamente en la parte en la que ella dice que admiraba a su padre sin saberlo, esta película también nos habla mucho del poder de nuestros antepasados y nuestras enseñanzas. Ya entrando más en la materia del documental, el documental nos habla fuera de toda esta perspectiva y esta carta de la directora hacia su padre, habla de estos pueblos que tienen un ritual para hacer como que llueva. Hacen estos rituales y estas celebraciones y tienen un contacto tremendo con la tierra porque es como su manera de pedirle a los dioses que les manden buenas lluvias, pero no tantas porque si no nos queman la comida, entonces como de equilibrar con los dioses su estar a mano, por así decirlo, y que haya lluvias y que no haya temporada de sequías, estas cosas. Es, es muy interesante porque mencionan que estos pueblos no dejaron de hacerlo justamente por lo de los evangelistas y que muchos se volvieron cristianos y católicos y que dejaron de hacer estos rituales de sus antepasados hasta que tuvieron una sequía tremenda y es cuando retoman a festejar de alguna manera y de rendirle tributo a los dioses. Es bastante interesante cómo nuestra fe se va moviendo y cómo hubo un momento en el que perdimos nuestras raíces después de la conquista y que además, aunque no sucede en México, este documental, podemos conectarlo perfectamente con nuestras raíces y con nuestras tradiciones, porque a final de cuentas, aunque ellos lo ven como un ritual, lo toman muy en serio y esto es como para que ellos no mueran de hambre de alguna manera, porque necesitan la cosecha, también es algo que nos pasa en México con nuestros pueblos. También tenemos muchos pueblos olvidados en la sierra. A lo mejor inclusive algunos tenemos familia ahí todavía y necesitamos como reconectar con nuestras tradiciones, con, con estas, sí, vaya, con estas tradiciones que teníamos, que fuimos perdiendo en todo esto de la conquista y demás. Y de ahí pasamos también este ritual que ellos hacen, además va muy acompañado de la música y tienen instrumentos que son como pequeñas flautas de pan y tienen una para cada edad. Es como de, esta es para los ancianos, esta es para los hombres, esta es para los niños y que todos participen en la celebración. Eso me parece muy importante y además porque manejan como la música como una forma de conectar generaciones, una música de como que se comunican, ajá, como un medio de comunicación entre ellos, porque además, déjenme les cuento una parte que también es muy importante y muy interesante, que el, como el señor más sabio es el que sube a las montañas en donde están los dioses y se graba la melodía del viento, otra vez retomando esto de los murmullos del viento, se graba las melodías que logra identificar sintiendo que son como las melodías de los dioses y baja con esta idea musicalizada de los murmullos del viento para transformarla en música en estas flautas de pan y decirle a todos cómo es que cómo es que suenan los dioses, cómo es que suena este sonido que les va a ayudar a que prosperen como pueblo a través de la lluvia. Entonces funciona como perfecto para entrelazar generaciones. Como ya lo veníamos diciendo, algunas personas ya no, bueno, en estas poblaciones ya no celebraban estas tradiciones debido a lo del evangelismo y el documental también nos muestra la evolución de ellas. Tenían una idea de cómo se celebraban, o sea, la directora, su mamá, que además forma también parte de la producción, tenían esta idea de cómo era antes, de cómo se llevaban a cabo los rituales y se encuentran con la sorpresa de que con el paso del tiempo estos rituales también han evolucionado. Y es aquí donde podemos ver
el choque de generaciones, que creo que es algo que a mí me impactó muchísimo y que lo podemos inclusive ligar a nuestros tiempos, estemos en donde estemos. Tenemos esto de, a lo mejor las personas mayores que son muy sabias y que tienen pues como toda esta experiencia de vida, llegan a sentir que las tradiciones son inamovibles y que nosotros como jóvenes a lo mejor no entendemos, no sabemos y se nos quita como un poco el mérito y lo mismo de aquí para allá. Nosotros como jóvenes a veces sentimos como de, es que eso ya pasó de moda, eso ya no es, hay que cambiar, hay que quitar esas tradiciones y el documental nos hace ver que hay un punto de conversión, hay un punto en el que ambas ideas convergen y que las tradiciones pueden evolucionar para que tanto las ideas de las antiguas generaciones, de los abuelos, de nuestros antepasados, funcionen en estas épocas con algunas ideas que nosotros como jóvenes ya traemos. En el documental también podemos ver justamente eso de, hay una pelea, hacen una pelea, este ritual tiene un momento en el que como que las personas de distintas poblaciones tienen que pelear, porque ese es como el sacrificio que se le hace a la tierra, porque esa sangre que se derrama de entre los hombres es el sacrificio que le ofrecen a la tierra y a los dioses para que llueva. Si lo ponemos así como que tengan que pelearnos, a mí al menos me parece algo como impactante, algo que ya no se ve, algo que parece como justamente de otros tiempos. Y, y podemos ver además a lo largo de las imágenes cómo es que para la realización de todo este ritual, están marcados muy bien las diferencias entre los papeles de las mujeres y los papeles de los hombres, sobre todo en personas mayores. Es un ritual muy, muy de hombres, muy de nosotros matamos a las ovejas, nosotros nos peleamos, nosotros esto, nosotros tocamos, y se contrapone con imágenes de gente joven en el que ya hay mujeres participando tanto en las peleas como en esta parte de la musicalización. Ya no nada más es el como yo como hombre y tú como mujer, pues sí estás como en parte de esto, pero te tienes que encargar solo de los niños, sino que las generaciones están como mucho más conscientes de que no todos nos necesitamos de todos y eso lo podemos ver sin problema en las imágenes que nos pone la directora. Eso me parece además muy rescatable, insisto, porque son estos choques generacionales. La directora lo menciona de, es que antes era así, esta era la idea que yo tenía de que iba a ser una campal horrible todo esto de las peleas que se llevan a cabo, porque inclusive su papá perdió los dientes en una de esas peleas que se llevaban y dice, bueno, ahora quizá no es tan tranquilo porque siguen siendo peleas como a mano libre, pero sí tienen como muchísimo más marcados límites y nos habla mucho de la evolución que tenemos y de esta necesidad de seguir retomando nuestras tradiciones. Eso es como muy puntual en el documental. También lo que me gusta mucho es que es una historia circular. ¿A qué me refiero con una historia circular? A que da muy bien el cierre en cuanto a esta reconciliación de las familias. Después de que la directora nos lleva por todos estos rituales que les estoy comentando y estas peleas, este sacrificio de ovejas y demás, al final también nos muestra otra tradición que podría inclusive ser muy afín con nosotros, que es la muerte. Estas personas de estas comunidades tienen igual la idea y tienen un ritual un día en el que la última persona o las personas que murieron recientemente tienen como el derecho a venir a despedirse. Entonces eligen a una persona de su pueblo, que está viva, obviamente, y la visten con las pertenencias del difunto o la difunta y hacen una gran fiesta y la familia tiene oportunidad de despedirse de su difunto y el difunto de tener como
esta última pachanga con sus amigos y con su familia. Me pareció muy lindo porque, insisto, esto ocurre en otro país, en, en otra cultura y sigue siendo muy ad hoc a lo que nosotros podemos ver aquí en México cuando tenemos el Día de los Muertos, por ejemplo. Entonces podemos como completamente hacer la relación que tienen ellos con la muerte, como nosotros lo tenemos a través de las ofrendas. Y justamente esta última parte en la que se ve esta celebración hacia los difuntos, la directora lo siente como una catarsis, como un también me estoy despidiendo de mi padre, justamente retomando que el documental comienza como una necesidad igual de volver a sus raíces, de reconstruir lo que es una parte de ella y de su familia. Y en todo este viaje, en todo este proceso, es lo que logra y me parece muy, muy oportuno, muy lindo que cierre con algo tan personal como el haberse dado cuenta de lo que su papá valía para ella y que tenga esta despedida en un lugar que fue también tan importante para su papá y en el que se centra, pues, básicamente todo lo que es ella y lo que él fue. Insisto, es algo muy personal que se vuelve universal. Eso eso es como de lo más rico que podríamos encontrar en este documental, que además dura 1 hora, entonces se te pasa volando. Creo que duran más los episodios de algunas series en Netflix que este documental, que además no tiene desperdicio. Es importante, insisto, el que se le da voz a quienes no tienen. Ella insiste en que estas comunidades obviamente hablan además de un cambio climático, a final de cuentas, hablan de cómo a veces llueve, a veces no, y cómo tenían marcadas ciertas estaciones, ciertos momentos en los que iban a tener una lluvia torrencial y resulta que no, que que por alguna razón y que nosotros a lo mejor lo podemos relacionar más con el cambio climático y ellos lo relacionan con qué, con los dioses, por lo mismo de que son lugares muy olvidados por, por nuestro sistema y un sistema al parecer global que estas comunidades necesitan de atención porque podría ser también una cosa de, pues si no hay agua, podríamos recurrir, no sé, a pedir una pipa al gobierno, ese tipo de acciones que nosotros desde un lugar centralizado, desde un lugar con acceso a mucha información, podríamos pensar que eso es como lo normal. No, no creo que a alguien de nosotros se nos ocurriría como, vamos a ofrecerle un tributo a los dioses para que haga que llueva. Además, me parece muy lindo porque también retoma lo de la fe, en este sentido de que la directora también lo menciona, es como hicieron el ritual, ella como una extranjera pues se sentía ajena, pero resulta que funciona. Resulta que cuando ella regresa, sí, sí funcionó, sí les mandaron agua, sí tienen cosecha, sí hay papas, sí pueden seguir como con su productividad y será una coincidencia, será cosa de que sí, la fe mueve montañas, de hasta dónde nuestros antepasados también sabían de tradiciones y que nosotros en un afán también de decir que justo estamos muy centralizados, muy de es que eso no podría pasar y funciona en estos pueblos. A mí, insisto, esta conexión con nuestras raíces, con quienes somos, me parece fundamental que se hable de ello también para no perder como el piso, porque estas personas además tienen, como ya lo mencioné muchas veces, una gran conexión con la tierra y es algo que a lo mejor a nosotros nos está faltando. No le estamos dando su lugar a la naturaleza y vean en dónde estamos terminando. Vean justamente todos los cambios climáticos que estamos viviendo, esto de que a ellos les falta el agua y nosotros damos muy por sentado que va a llover. Aquí va a llover, aquí tenemos agua, aquí no necesitamos.
pues bailarle a los dioses, tocarles música, porque tenemos todo en bandeja de plata y no lo estamos cuidando. Entonces también tiene un mensaje ambientalista muy importante. Inclusive el documental formó parte de una selección de, de documentales con perspectiva ambiental. Por ahí va la cosa. ¿Para qué les miento? No me acuerdo exactamente del nombre que maneja el festival para el que fue escogido, pero ahí nos lleva a otro punto súper oportuno, el medio ambiente y cómo nosotros damos por sentadas muchas cosas. Damos por sentado que el agua no se va a acabar, damos por sentado que, pues, ¿qué pasa? ¿Qué más da? Y lo vivimos hace unos días. Estas semanas, que se vivieron unas lluvias súper potentes en la Ciudad de México y que dejaron a muchos sin casa, que se perjudicó un montón. Y muchas veces a lo mejor nosotros lo vemos como, ay, la lluvia, ay, el tráfico, ay, todo lo que provoca, sin ponernos a pensar que en lugares remotos ni siquiera tienen como esta facilidad o este privilegio de poder decir, está lloviendo, y que además la lluvia es algo de lo que dependen para existir literalmente. También nos puede mostrar el documental el cómo tu realidad, mi realidad no son universales y tenemos que dejar de hablar desde nuestro privilegio porque lo que para ti, lo que para mí es muy normal, para otras comunidades no lo es y tienen otro contexto y necesitamos urgentemente ponernos como en un lugar mucho más empático para entender por qué a lo mejor nosotros, el que desperdiciemos agua, impacta muchísimo más de lo que creemos, tal vez no a nosotros, pero sí a nosotros en un futuro y en este momento a otras comunidades. Entonces, también vamos como por la parte ambiental y lo importante que es. Em, y sobre todo, me gusta mucho que la directora de esta visibilidad a estas comunidades, insisto, esto no se desarrolla en México, pero no quiere decir que aquí no suceda. Podemos, sí, nombrar un montón de pueblitos en sierra, olvidados, marginados. Creo que ese es otro tema súper importante, la marginación y que esto de que todos somos iguales y la globalización aún no llega a todos los rincones del planeta y me parece muy oportuno entonces que espacios como este funcionen y que películas como estas nos abran los ojos para mostrarnos la realidad de muchas otras personas que para nosotros es ajeno. Y porque también, como lo comentábamos con Jen al principio, nos es mucho más fácil irnos hacia lo popular, hacia estas series, estas películas, estos documentales de los que todo mundo habla, pero que siguen en cierto nicho y que no nos permiten experimentar mucho más allá de lo que está en nuestra pantalla. Es como, no sé, por poner un ejemplo, este documental que en estas semanas ha estado muy sonado en Netflix, que estrenaron sobre las redes sociales. Y pues veamos como la contraposición con este documental de En el murmullo del viento, en el que pues a ellos ni siquiera les importa esta adicción a redes sociales porque lo que necesitan es que llueva, es tener agua y cosechas para poder vivir. Entonces, vamos viendo precisamente cómo es muy oportuno el acercarnos a este tipo de cine, el ver otras cosas que no solo sean de lo que todo mundo habla, no por solo entrar como en la conversación, sino también nosotros como espectadores abrirnos para que más cine como este llegue a nuestras vidas y a nuestras mentes y nuestras conversaciones sean muchísimo más amplias y en pro de quienes más lo necesitan, porque como el documental lo menciona, se necesita darle voces a aquellos que no las tienen. Entonces, no sé, Jen, si
¿Quisieras comentar algo al respecto? Gracias, Noemí. Justamente alguien hace una anotación a tu comentario. Jessica Villamil nos comparte que el nombre del festival que mencionabas en el que estuvo El Murmullo del Viento se llama Finca, Festival A finca. Internacional de Cine Ambiental. Sí, también un gran festival para checar. Entonces, ese es Finca. Ahí estuvo El Murmullo del Viento porque claro, como mencionas, ¿no? Tiene un gran vínculo con estas partes ecológicas, ¿no? Biológicas, que trata sobre el ecosistema y la naturaleza sobre todo, ¿no? Decías que estos, ¿cómo se llaman? Instrumentos musicales que utilizan, que les ayudan, como tienen de diferentes tamaños por edades o por etapas de la vida, ¿no? Porque tampoco es por edad, Ajá, sí, como, por etapas de la vida. como en una relación intergeneracional. Creo que también mencionan que es para una comunicación con la naturaleza, ¿no? O sea, todo el Ujú, ujú. tiempo el documental te está llevando a escuchar justamente la naturaleza, ese susurro que tiene, pero que es súper potente y que a ella no solo la conecta con la naturaleza pues tangible como lo podríamos pensar, sino también con su papá, ¿no? Es el murmullo del recuerdo de su papá, totalmente, que es una carta a él que hace 10 años que falleció, ¿no? Entonces, sí, ¿no? ¿Sí son 10 años? Sí, sí, son 10 años. Bueno, cuando se estrenó el documental, que o lo estaban haciendo, que era en 2017, eran 10 años, entonces ya súmale Oh. otros 3, unos 13 años, 15 años más o menos de que falleció su papá. Y justamente como comentas de esta conexión generacional que se hace, a mí creo que es de lo que más me llamó la atención, cómo, cómo une edades, cómo une generaciones y cómo se les enseña a los más jóvenes a seguir estas tradiciones y ellos las evolucionan para que sigan formando parte de su día a día. Y justo como comentabas, lo mencioné ese rato, o sea, lo que ellos recrean son los murmullos del viento a través de estos sonidos. A mí eso además me parece impresionante, el cómo nuestra mente como humanos y en especial ellos logran darle una musicalidad a algo que nos parece a nosotros tan normal, ¿sabes? O sea, nosotros escuchamos el viento y me parece muy poético que lo relacionen con la música y logren transformar eso que ellos escucharon en sonidos armónicos que los ponen a ellos a bailar. Claro, de hecho suben, como decías, a afinar el instrumento, ¿no? Solo pueden afinarlo mientras está el viento soplando. Ujú. Si no, o sea, si hay pues este silencio, eh, no pueden hacerlo, ¿no? Tienen que estar esperando a que nuevamente haga este viento para poder calibrar o afinar estos instrumentos que utilizan para sus tradiciones y danzas, ¿no? Como dices, son sumamente importantes y que van cambiando, ¿no? Se van adaptando a los tiempos. Y sí, cuando inicia el documental y llega la directora, ¿no? Que justo ella nunca aparece en cámara, nunca habla, o sea, tenemos su voz, como dices, a partir del texto que estamos leyendo, que se vuelve nuestra propia voz, lo cual también es algo muy, muy interesante. Y presenta a su mamá y cuenta, ¿no? Cómo se conocieron sus papás. Yo pensé que su mamá iba a jugar como un papel mucho más presente durante el documental y pues es un poco una guía, ¿no? Nos va llevando como con las personas conocidas, presentando los espacios, haciendo las introducciones, pero no es la historia de las memorias de la mamá, ¿no? O sea, Mm, es como de lo nuevo que está ocurriendo en contraposición del recuerdo, justamente, y de esta idea también me parece muy como de una propia identidad entre perdida y esta búsqueda, ¿no? Porque ella dice, yo nací aquí, o sea, yo ujú. soy de aquí, ¿no? Y hasta los 5 años viví aquí. Y porque su mamá es la que no es de ahí, ¿no? Su mamá es la que es mexicana. No, su papá es el Su que era de papá, México. ok, su papá es el mexicano. Claro, por eso regresan a México y mueren en México, por eso vuelven a ir Ujú. tanto tiempo después, ¿no? Entonces dice, comparto estas memorias contigo de un espacio que tanto atesoraste, un espacio que es mío también, ¿no? Donde yo nací, pero ya no le pertenece, ¿no? De cierta manera es una extranjera en su propia tierra, ¿no? Sí, y justamente lo que comentábamos
me parece muy, muy inteligente de su parte y me parece un gran logro de ella como directora que algo tan personal lo hiciera tan universal, porque justamente mientras ella nos va contando su historia y sus raíces y mientras ella se va encontrando, a nosotros como espectadores nos contrapone igual con algo diferente, con algo que no conocemos, con una cultura que nos es ajena tanto a nosotros como a ella. Entonces, como que nos lleva de la mano, o sea, ahora sí que siento que su mamá la llevaba a ella de la mano para el documental y ella nos lleva de la mano para que conozcamos más de estas culturas. Claro, es un recorrido sobre la identidad cultural, ¿no? Todo un cuestionamiento también que Ujú, habla de la importancia de estas tradiciones, pero sobre ello, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Justo cuando contabas que habían golpeado a su papá en estos rituales, dice que lo salvan, ¿no? Lo rescatan su grupo, o sea, su comunidad, porque lo identifican por la ropa que traía, ¿no? Si no, ujú. valió, ¿no? Y Sí, sí, ¿no? Y como que pase lo que tenga que pasar. sí, y sí se ve bien rudo esas escenas de los golpes. Como decía, se ven hombres mayores, se ven niños peleando y mujeres peleando, ¿no? Dicen, lo que se respeta es que sean con personas de la misma edad. Eso Ujú. sí, o sea, como que no hay mucha regla, pero que se respeta que sean personas de la misma edad. Y este sentido que les dan, ¿no? Como del golpe por el trueno, de llamar a la lluvia y de la sangre a la tierra, podría parecernos justamente como muy sacado, ¿no? De onda, como de no estamos acostumbradas a ese tipo de tradiciones en las ciudades, ¿no? Como que quedaron muy atrás, justamente decías Sí, acá, ¿no? nos parece algo de como a lo mejor de antaño, ¿no? O sea, Ujú, de pelear, de ofrecer sangre, eso, ujú, porque es lo que dicen, como de las ovejas, de la gente golpeada, ujú, ofrecer sangre para que llueva. ujú. Sí, parecería ajeno con nuestras propias construcciones citadinas, ¿no? Ujú, ujú. O globales, pero que no es así, ¿no? Tú justamente lo mencionas, hay muchísimos pueblos en México que se continúan este tipo de rituales, ¿no? Y que tienen todo el sentido bajo su propia cosmovisión y que les funciona, ¿no? Porque en las ciudades, ¿no? O en estas visiones globalizadas no las entendemos o justo nos parecen ajenas, no significa que no sean, que no debamos de respetarlas, ¿no? O sea, Justamente. sin tener que estarlas cuestionando como de, o sea, porque es muy común, ¿no? Que se diga como personas atrasadas, ¿no? Que no están dentro de esta No, no, civilización, no. de esta globalización, de este propio sistema de consumismo, ¿no? Ujú. Y no, ¿no? Al contrario, No, no se trata nosotras, de enjuiciar, jamás exacto, nos. nosotros deberíamos estar aprendiendo de sus procesos, justo como dices, en esta conexión con la tierra que tienen, con la naturaleza, ¿no? Con todos los sentidos y los elementos, no solo la tierra, ¿no? Sino los elementos en sí, que sin ellos no se vive, ¿no? Y ellos lo tienen muy bien aprendido. Sí, claramente, o sea, lo que decíamos como de a nosotros, si llueve en esta mentalidad centralizada y globalizada dentro de un sistema, además, como lo dices, consumista, para nosotros si llueve es a lo mejor menos productividad, es llegar tarde, es el tráfico, es los charcos, es el me voy a empapar, y para ellos es la bendición que llueva, porque si no, no comen. Ujú, Porque si no, básicamente, pues se extinguen y qué va a pasar, ¿no? ujú. Entonces, justamente como lo comentaba y como creo que retomo, la importancia de nosotros desde este lado, como decías, una, de no juzgar, de no decir como, ay, qué atrasados, ay, es que eso es como de cavernícolas, no sé, y mejor ponernos a tener más contacto con este tipo de culturas, a conocer mucho más de lo que, de nuestro círculo. O sea, creo que este documental nos invita perfectamente a conocer más de nuestro círculo, que además no es ajeno a nosotros, porque no es como que nosotros no vengamos de ahí. O sea, nuestros antepasados, algún ancestro, vivió en algún pueblito pequeño en donde tenían ciertas tradiciones, ciertos modus vivendi, y que nosotros ya estemos de este lado no quiere decir que nuestra historia no exista.
Claro, y actualmente seguimos dependiendo de ello, ¿no? O sea, por más que querramos negarlo o ni siquiera pensarlo, ¿no? Dependemos de eso, del campo, para poder vivir y necesitamos de la lluvia para que eso pueda ser productivo en ese sentido, ¿no? Y de la lluvia en un modos también oportuno y pertinente, ¿no? Porque tampoco es que llueva así garrafalmente, porque también lo dicen, si está Ujú. lloviendo de más, la cosecha se Se humedece quema. toda. Ujú. Ajá, sí, tampoco sirve, ¿no? O sea, como dices, el cambio climático está afectando los ciclos de sembría, ¿no? Está afectando los momentos y la calidad y que pueda haber, pues sí, la producción que se necesita. Y pues es culpa de todas y todos nosotros, ¿no? Que estamos aquí, ¿no? O sea, Sí, justamente, o sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A ellos? Como de, ay, no llueve tanto porque ustedes no han sacrificado suficiente sangre. O sea, de cierta manera, y ellos sin saberlo, pues está en nuestra culpa y recae en nosotros, pero pues lo que decía, sí, nosotros tenemos agua, tendemos a ser como muy egoístas y por algo estamos como especie en general, tendemos a ser muy egoístas, muy de aprovecharnos de los recursos, muy de que pues si no me afecta, no pasa nada. Y pues si no lo hago yo, pues ya lo hará alguien en el futuro, porque ya será problema de alguien para el futuro. Y no nos ponemos a pensar que en este momento hay gente sufriendo por las decisiones que nosotros tomamos en pro o en contra del medio ambiente. claro, totalmente, ¿no? O sea, aquí estamos hoy. Y es la importancia, ¿no? También de este tipo de visionados, de conocer otros panoramas y otras situaciones, de cómo afecta o cómo se vive en otras latitudes y no solo como el entorno más inmediato y justo como desde las ventanas mainstream, como las mencionabas, ¿no? Que es todo lo que nos alcanza a que conozcamos. Y pues no, ¿no? Ujú. Hay un montón de realidades y la mía no es la única, ¿no? Ni la principal. Entonces, pues sí, como cadena tenemos que pensar en todo lo que nuestras acciones afectan, ¿no? En el entorno y las realidades que viven otras personas y las necesidades. Y pues también las maneras, o sea, por conocimiento de cómo se afrontan o se viven, ¿no? Bajo estas tradiciones, estas cosmovisiones totalmente respetables, ¿no? Sí, válidas, o sea, al final son sus acuerdos, son sus tradiciones y como ya también lo mencionaba, la evolución que hay ante ellos, porque, o sea, vale, que sí es impactante ver a gente pelear, pero lo que menciona igual la directora, como, pues es que antes era peor, ¿no? O sea, se han ido controlando, se han ido poniendo límites, han sabido ir manejando, porque también me imagino como este choque de que había gente ya que estaba ahí evangelizada y que lo deja y retomar este tipo de tradición, este tipo de creencias, ha de ser también como impactante. Y no sé, a lo mejor a mí me hace preguntarme si alguien se puso como a dudarlo, si alguien no quiso, digo, inclusive nosotros, no sé tú, pero al menos personalmente yo me pongo mucho a dudar de la fe, de todas estas cosas que nos dicen las religiones y lo repienso y lo repienso y lo repienso. Ahora que me vengan, que algo que, es, que a mí me parece normal y que me vengan y me digan como, pues ahora lo vamos a hacer de diferente manera, ¿cómo lo habrá tomado la gente? Digo, fue mayoría y por algo se volvió a hacer, pero si hubo en alguien que dijera como, chin, no sé qué tanto funcione, si quiero entrarle, o ella también lo menciona, como que le ofrecieron estar a ella como mujer al frente de esta marcha que hacen para llegar a donde se hacen las batallas y ella dijo como, no, muchas gracias, la verdad sí me da miedo que me golpeen, la verdad sí le saco un poco, ¿no? Y es igual de respetable el que algo a lo que ella se sentía ajena y algo que es para nosotros ajenos, también ponerlo como al contrario. ¿Cómo fue que regresaron estas tradiciones para alguien que le era ajeno o que eran como los cuentos de los abuelos? Sí, de hecho dice, ¿no? Como es un gran honor que me hayan ofrecido estar al frente, Gracias, pero no gracias. pero dije que no porque probablemente me iban a pedir que peleara, ¿no? Y no estoy como lista para eso, ¿no? Digo, este juego entre pertenezco, pero soy una extranjera en mi propia tierra, ¿no?
Ujú. cuestiones de dualidad cultural y pues sí, ella está entrando, ¿no? A su comunidad viéndolo desde afuera también, ¿no? Ujú, y que insisto, además no es algo ajeno a nosotros. Podría parecer como de muy ajeno, pero sí o no tenemos como esos parientes lejanos que nunca hemos visto y que nos dicen como, es que salúdalo porque él te cargó de bebé y tú como, no estoy tan segura de que ese señor me haya cargado de bebé, pero bueno, lo voy a saludar. O lo mismo, ¿no? Cuando te dicen, no sé, en mi caso, yo tengo familia en Michoacán, yo tengo familia en Oaxaca, a la que sin duda estimo, pero que si yo voy, a final de cuentas sigo siendo una extranjera porque ellos tienen sus modos muy vivendi, sus creencias, su modo de llevar su día a día. Y aquí es donde te digo, creo que entra un tema súper universal para todos. Ujú. El reencontrarnos con nuestras raíces, el preguntarnos de dónde venimos, el hacer las paces con esto, porque también lo pienso en un sentido de la gente que se salió de sus lugares de origen. A lo mejor a ella como directora le tocó porque su papá se murió y se tuvo que mudar, pero quienes realmente migran de pueblos a ciudades porque ven falta de oportunidades, porque a lo mejor no están de acuerdo con esta manera de vivir, porque quieren más, y el hacer esta sanación con tu lugar de origen es también algo que me parece muy universal y que todos podríamos intentar hacer de cierta manera como se acomode nuestra historia. Sí, totalmente. Dicen en chiste que las personas cineastas hacen películas en vez de ir a terapia, ¿no? Sí, Que sí, la verdad es que sí lo pensé. las Yo, películas son ese proceso, ¿no? Terapéutico. Y pues sí, esa película me parece que hacia allá iba, ¿no? Para el proceso de la directora. No sé, valdría la pena preguntarle al rato que va a ujú, estar en el Q&A a las 8, como si, qué le significó a ella, o cuáles fueron sus motivaciones de regresar a este lugar de origen, si era como justa una necesidad propia, como como dices, de hacer las paces con tu identidad, ¿no? Con tu origen, o si tenía que ver más bien con cerrar un ciclo con el papá, ¿no? O sea, también, ujú. pues porque el papá era el mexicano, ¿no? O sea, la mamá es la que es de ahí y regresa ahí para cerrar un ciclo con su papá, ¿no? Esta memoria de lo que él vivió ahí. Entonces, pues sí, como es todo un proceso, todo un viaje para ella, ¿no? Tanto personal en el sentido de mi propia identidad, ¿no? Como persona, y personal en el sentido de mi relación con mi padre, ¿no? En mi relación con el territorio y la memoria, ¿no? Pues sí, justamente por eso te digo que me parece además una película muy circular, porque empieza ella hablando de su padre y diciéndole como prácticamente no te entendía tanto, ¿no? Cuando estuviste conmigo, no te entendía del todo, y que cierre con este ritual que hacen para los muertos y que ella diga, yo te sentí bailando y te sentí con tus amigos y sentí que te despediste de mamá y de mí, que fluyó todo con el viento. Es algo muy poético, algo muy de catarsis, siento. O sea, no Ujú. sé si es, como dices, como si esa fue la visión todo el tiempo, o si fue algo con lo que se fue encontrando a medida que armaba el filme, y también a lo mejor como qué cosas se quedaron fuera del filme, que ella no entraba tanto en el guión, pero que de igual manera tenía alguna relevancia, porque sabemos que si una película planeada y demás, como paso por paso, hay muchas cosas que se quedan fuera a la hora de la edición. En un documental es muchísimo más el material que a lo mejor ya no cuadra tanto, que ya no empalma con el montaje, con la edición, con la historia, con lo que sea, y el material se va quedando. Entonces igual sería interesante al rato preguntarle acerca de ese material que no vio la luz y que no funcionaba, pero que sigue siendo significativo. Sí, 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 de acuerdo contigo. Estaría interesante ver eso, porque pues sí, mucho se queda en la mesa de edición, mucho se queda fuera, ¿no? Y sí, debió haber sido como muy catártico todo el proceso y que lo sentimos justo como dices en este ritual como con los muertos, las muertas, ¿no? Con la memoria que Ujú, tienen. A mí me pareció impresionante esto de que una persona se ponga la ropa, ¿no? De la persona fallecida y camine por el pueblo, ¿no? Y hagan este tránsito hasta llegar a la fiesta y recibirles, ¿no?
y estaba justo el amigo que les recibió, que les volvió a abrir las puertas a la comunidad, por así decirlo, justamente despidiendo a su mamá, ¿no? Que también es como esa otra historia ahí, ¿no? De las tierras, de la memoria, pues de esas personas que estaban, y que en realidad nadie se vistió de su papá, nadie hizo este ritual, y ella sentía, ¿no? que su papá también estaba ahí, ¿no? Que también había asistido a esta última fiesta a despedirse, ¿no? Sí, es como muy fuerte como le damos sentido o significado a los símbolos y a los rituales, ¿no? En esta necesidad de traducir emociones, ¿no? Sí, justamente, que además es algo por lo que existen este tipo de rituales que hacemos. Por ejemplo, yo lo mencionaba como lo hacemos aquí en México, que tenemos nuestros altares, nuestras veladoras, esta necesidad de año con año más bien yo creo que es algo como para nosotros sentir que no olvidamos a las personas y en esta parte en ellos de darles un último adiós, un adiós como les gustaría, ¿no? Siempre celebrando. A mí eso me gusta que en las dos culturas, tanto en México como allá en Bolivia, ven a la muerte como una celebración, como una despedida, como una fiesta. Y, y justo que lo mencionas esto de las ropas, igual para mí fue un choque cultural verlo, porque no sé, o sea, no me imagino yo diciendo, claro, yo me voy a vestir con la ropa del difunto, de la difunta y voy a andar con ella, ¿no? Porque además también tenemos eso como de sus pertenencias, esta otra parte del duelo y de decir, pues es que ya no está y estoy tomando sus cosas. Insisto, me parece muy interesante cómo hacen estas construcciones para, para sentir y aliviar su duelo. Sí, pues al final somos Latinoamérica, ¿no? O sea, tenemos muchísimas cosas en común, Ujú, valen los ujú. kilómetros de distancia, pero en realidad tenemos raíces muy similares, tenemos tradiciones muy similares y pues eso, ¿no? Como una comprensión de la tierra, de la naturaleza. Digo, acá también hay muchos pueblos todavía que están muy, muy conectados o que están en una reivindicación y regreso a esa conexión, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Latinoamérica. Sí, 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 o sea, es muy interesante cómo en eso no hay barreras, no hay fronteras, no hay un tú, un yo, es algo muy, muy de nosotros, de todos. Y por eso creo que el documental es como tan oportuno, porque nos habla a todos. Y porque también creo que quien no ha tenido una pérdida o quien no ha querido hacer pues la paz, ¿no? Con un ser querido que ya no está. Sí, se vuelve un lenguaje universal, ¿no? Y justo esa capacidad del cine de conectarnos con otras personas y otras realidades y otras culturas, ¿no? Y justo reflejarnos de alguna manera y empatizar en ellas, que ese es como una de los objetivos de esta muestra, ¿no? Coincidir y encontrarnos en otras realidades y poder pues entre espejearnos y darnos cuenta de dónde estamos y que eso abone, ¿no? A los cambios que sean necesarios. Sí, claro, además, insisto, a mí me parece muy oportuna, lo dije al inicio, me parece muy oportuno lo que están haciendo por acá, porque tienen de todo. Ahora sí que hay de todo, las distintas categorías que manejan, abarcan yo creo que lo suficiente como para que nosotros como espectadores nos, nos contrapongamos con otras realidades, con otras historias y que no sea solo lo mismo, lo mismo, lo mismo, en donde nuestra conversación no se amplía, en donde creemos que vivimos en una burbuja y nuestra burbuja es lo único que existe y de ahí no pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me parece, digo, ya que estamos como tocando el tema, como una agradecerles el espacio y otra felicitarlas a todos, a todo el equipo por el trabajo que hacen, que es como muy, muy necesario, muy oportuno. Y aunque lo decía, no es como que sea muy popular porque el tema no le llama a todo mundo, pues el que exista, eso es un paso gigantesco.
Sí, te agradezco mucho esos comentarios y sí lo decimos, ¿no? Como incluso dentro de este contexto sentimos que hacemos la resistencia, ¿no? Al sistema, el Ujú. seguir permaneciendo, el seguir trayendo estos contenidos que, como dices, pues son muy variados, que pues buscamos justo que puedan abonar a una transformación y que pues en realidad la muestra no se terminaría de completar si no fuera por ustedes, las personas activistas, académicas, instituciones que se suman a estas actividades y obviamente al público en general, ¿no? A quienes están haciendo el visionado y a quienes tenemos ahorita en la transmisión, que sin ellas pues no tendría sentido, ¿no? Que estemos aquí hablando tú y yo y, y que les llegue, ¿no? Y justo pues eso, esperamos que tenga el alcance pertinente y pues estamos desde el 10 de septiembre y en Filmin Latino acabamos nuestro circuito el 4 de octubre. La muestra termina hasta el 25 de octubre. Vamos a estar también en Guerrero y en Canal Abierto en SPR, Canal 14, también para que pueda llegar a otro tipo de público, ¿no? Ahora que estamos en Filmin Latino, pues la programación llega a toda la República Mexicana, lo cual pues no había pasado, ¿no? Es importante que justo que estamos descentralizando también la muestra, ¿no? Si bien ya hemos estado en diversos estados, pues ahora sí no hay un límite geográfico más que el del país. Y pues también tenemos en movies.com la retrospectiva de Albertina Carri, que es la directora argentina, guionista. Tenemos 6 de sus largometrajes y 5 cortometrajes. Y pues estamos súper honradas de que además la tenemos en una masterclass este próximo jueves 24 de septiembre. Entonces va a ser increíble, ¿no? Porque va a ser abierta justamente también por Facebook Live. Entonces todas las personas van a poder estar visionándola y pues súper invitados todos. Y bueno, justo esta gran sección, Disonancias, donde tenemos El murmullo del viento, cierra hoy en Filmin Latino. Cada 2 días abrimos una sección y pues hoy se nos cierra, que tenemos hasta las 29, hasta las 24:59, 23:59, perdónenme. Ya quiero ponerle más horas al día porque no nos alcanza para ver tantas películas, pero no, 23:59, para que alcancen a ver este documental. Como ya dijo Noemí, dura 1 hora, tienen oportunidad todavía y de regresar a las 8 a platicar con la directora si quieren. Y pues aprovechar, mañana abrimos la categoría de etarismo y relaciones intergeneracionales, justamente como hablábamos, ¿no? También estas conexiones entre generaciones y bueno, pues la edad también es identidad, lo sabemos en estos días, ¿no? Como segmentamos, cómo consideramos capacidades de ciertas personas o cómo las vemos en acceso a derechos incluso. Entonces tenemos una selección súper linda para esta categoría, etarismo y relaciones intergeneracionales, que estará mañana y pasado. Y bueno, 100 horas de activismo, como saben, estamos todos los días a las 6 de la tarde en esta transmisión en vivo, platicando con una persona activista o académica. Y mañana vamos a hablar de la película The Beholder of the Eye, para que tengan oportunidad de verla y caer aquí a comentar. Y pasado mañana vamos a estar hablando de la película Sal y Pimienta. También está súper divertida, les va a gustar. Hay una niña feminista que se la sabe de todas a todas y molesta a su abuela y a su mamá. Entonces, si tienen oportunidad, por favor, véanlas y vengan a platicar con nosotras, con nosotros en estos diálogos de 100 horas de activismo que pues son esos, se enriquecen a partir del diálogo con ustedes. Y pues eso, ¿no? Muchísimas gracias, Noemí. No sé si quieras compartirnos algo más sobre la película, sobre tu experiencia, sobre lo que quieras. Sí, pues reiterarles el agradecimiento y este espacio para mí es muy importante, de manera personal, profesional. Hablar de cine es algo que me encanta, entonces el que tenga una oportunidad de hacerlo desde otra perspectiva, desde fuera del entretenimiento, desde algo muchísimo más impactante para nuestra sociedad, para mí es un regalo, entonces muchísimas gracias. Y sobre la película, que espero que no se la pierdan, porque hay muchísimas maneras de conectar con ella, como ya lo hablamos durante esta hora. Hay mucho jugo de dónde sacarle y, y siempre invitarlos a que
a través del cine puedan llegar a otras realidades. Una vez me dijeron que el cine era una forma de viajar y es cierto, si no tienes la oportunidad de tomar un avión y de estar en el otro lado del mundo, el cine es una perfecta manera para conocer más realidades, para abrirte camino, para abrir conversación. Es un arte precioso, audiovisual, que nos permite llegar a muchísimo más. Creo firmemente que a través del cine se puede realizar un cambio que impacte en nuestra sociedad. Entonces, estos espacios como el que ustedes, Jen, están abriendo, como el del Festival del Medio Ambiente y como todas estas personas, como la directora Nina, que se avientan a hacer algo diferente, algo personal y algo que impacte, tienen muchísimo valor y nosotros como espectadores nos queda más que recibirlo con los brazos abiertos y siempre estar como muy atentos a qué cambios podemos realizar a través del arte cinematográfico. Muchísimas gracias, Jenny, a todo el equipo. Muchas gracias a ti, Noemí. Y justamente desde en el Murmullo del Viento, desde su página, nos mandan muchas gracias por la conversación. Qué bueno que les hayan gustado y que hayan estado acá con nosotras. Y pues les recuerdo que a las 8 va a estar la directora platicando en preguntas y respuestas, lo que ustedes gusten. Ya después de esta conversación seguro les quedaron algunas dudas. Entonces, por ahí les vemos. Les recuerdo también que estamos en Cineteca Nacional en la Ciudad de México hasta el 24 de septiembre, 3 funciones diarias. Entonces aprovechen si ya están saliendo, obviamente todo con su sana distancia y las medidas pertinentes. Les invitamos a que nos acompañen también en la Cineteca Nacional a disfrutar de esta programación y pues chequen todo en la página www.micgenero.com y a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @micgenero. Ahí estamos diario poniendo todo lo que vamos a tener en el día y disfruten mucho, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos ahorita a las 8 y mañana nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias por estar. Nos vemos.